haciendo, vamos.
Cachimbo, cachimba, tiempo. Ahí estoy, ya regresé. Rapidito nada más. ¿Cómo que ya terminaste de leer? ¿No es así? Textito número uno. ¿De qué o de quién estoy hablando? Cuéntame, coméntame, dime. Cachimbo, cachimba. ¿Terminaron? ¿Terminaron de leer? Nada, pues. Estamos hablando del Big Data. Muy bien. ¿Y qué vemos del Big Data? ¿Qué es el Big Data? ¿Para qué sirve? ¿Y en dónde sirve? Te pregunto, cachimbo, cachimba. ¿Qué es el Big Data? ¿Qué sería el Big Data? Ya habla, porque para el texto no hablas, ¿no? De estar ahí rajando, para estar ahí tonteando, para eso sí. Para el texto, ¿cuál sería? ¿Cuál sería? Ya, me encorazona también. ¿Cuál sería? ¿Cuál sería? Conjunto de datos para identificar un problema. No solamente eso. Big es grande. Data, ¿qué cosa es? Registro. La pregunta es, ¿para qué? ¿Para qué sirve ese registro? ¿Mm? ¿Para qué? ¿Para qué? Cuéntame. Lisi, más lleva tilde. Ya, muy bien, por si acaso. Para buscar información en tiempo real. Muy bien, excelente. ¿Para qué campo? ¿En qué campo estamos hablando? ¿De qué campo estamos hablando? Cuéntame, dime, dime. Del campo empresarial. Muy bien. Pregunta, ¿qué vemos del campo empresarial? ¿Para qué le sirve tener tanta información? ¿A qué se refiere? ¿Cuál sería? ¿Cuál sería? Para ser más eficiente. ¿Qué es ser eficiente? Saber cuándo actuar, saber cómo actuar. ¿Sí? Y obviamente, ¿qué va a suceder? Me va a permitir posicionarme por sobre la competencia, tener más ganancias, poder responder inclusive antes ante una posible ¿qué? Crisis, problema empresarial. Por eso es tan importante el Big Data, que vendría a ser el gran registro, ¿no? Literalmente, si por ahí lo traducimos. ¿Cuál sería la número uno? ¿Cuál sería? ¿Cuál sería? ¿Cuál marcaste en la número uno? Acá un pequeño error de tipeo. Casita. ¿Será casita todos con casita? ¿Sí? Mm, dragoncito o casita. Casita vendría a ser. Brinda información general sobre la definición, la utilidad y la gestión del Big Data. Efectivamente. Pues justamente vimos eso, ¿no? Su definición, para qué sirve y cómo se usa. Número dos. ¿Cuál marcaste en la número dos? Dentro del término rastrear, ¿qué cosa connota? Avioncito, muy bien, excelente. Con respecto a la gestión del Big Data, es una información, no es válido afirmar. Te pregunto, ¿qué están pidiendo? ¿Compatible o incompatible? ¿Con o in? ¿Con o in? Compatible, cuidado, están pidiendo compatible. Recuerden que cuando me dicen ya que es la explicación, me están pidiendo la explicación de por qué esto es incompatible. No es válido afirmar que se desentiende del contacto de los clientes porque no se desentiende, más bien lo que piensan, lo que dicen los clientes le importa muchísimo. ¿Cuál sería? ¿Sería? ¿Cuál marcaríamos? Pesito, obviamente, sirve para ayudar a registrar cambios en su comportamiento. Si mi cliente prefiere un producto, eso me interesa. ¿Por qué lo prefiere? ¿A qué se debe? ¿Qué puedo sacar para tratar de contrarrestar esa, por así decirlo, estrategia de la competencia, ¿no? Eso es muy importante.
De la lectura se infiere que la utilidad del Big Data, se infiere que la utilidad. ¿Cuál podría ser? ¿Cuál sería la 4? Algunos han marcado besito, tal vez. ¿Será besito o no? ¿Tú qué crees? ¿Será besito o no? ¿Qué será? La número 4. Daniela dice que no. ¿Cuál proponemos entonces? ¿Será casita? ¿Cuál sería? ¿Cuál sería? Destaca principalmente en empresas de envergadura media que atraviesan algún tipo de crisis. ¿Es necesario atravesar una crisis necesariamente? Creo que no, ¿no? Cuidado con eso, cuidado con eso. No es necesario atravesar una crisis para tener Big Data. ¿Cuál sería? Por ahí me han dicho avioncito, me han dicho enanito. Enanito incluye la velocidad de procesar información con base en ciertas tecnologías habituales. Sí, ¿no? Pero eso será acerca de la utilidad. Me parece que ese es un dato, ¿no? Pero más que todo del comportamiento del Big Data, no tanto de su utilidad. Si yo hablo de la utilidad, ¿qué sería entonces? Sería avioncito. Radica más en su capacidad de esclarecer. ¿Qué cosa es esclarecer? Es explicar, aclarar algo, el por qué se da algo. Entonces radica más en su esclarecimiento, en la cantidad de información. Claro, es preferible comprender el por qué que el cuánto, ¿sí? Mucho mejor. ¿A qué se debe esto? ¿Por qué se da esto? ¿Sí? Muy bien. Número 5. ¿Cuál sería el número 5? Si las respuestas que ofrece la ley de Big Data fueran redundantes, fueran repetitivos, te pregunto, ¿se tendrían en cuenta o no? ¿Ganaría valor o perdería valor? ¿Tú qué crees? ¿Ganaría o perdería? Perdería, muy bien. ¿Cuál sería la clave entonces? Si pierde, ¿cuál sería la clave? Dragoncito, efectivamente. Muy bien. Su aporte en el proceso de perfeccionamiento empresarial dejaría de ser relevante, claro. ¿Para qué me vas a dar algo que ya sé y varias veces? No, muy bien. Cachimbito, textito número 2. Es hora de ver el anillo, cachimbo. Vamos a ver. Tú tienes la suerte de que esta imagen está a colores, ¿no? Es mucho más fácil de comprender. Comenzamos. Textito número 2. Para el textito número 7 minutitos. Comenzamos a una y a las 3 de rápido, cachimbo, textito número 2. Vamos.
Cachimbo, cachimba, tiempo, rapidito. Textito número 2. ¿De quién estamos hablando en el textito número 2? ¿De? ¿De? De los anillos de Saturno. Cachimbito, ¿quién fue el primer cachimbo en observar Saturno? ¿Quién fue? El primer cachimbito en observar, identificar Saturno propiamente dicho. ¿Quién fue? Cachimbito bastante conocido, ¿ah? Fue el cachimbito Galileo. Galileo Galilei. Galileo en 1610, cuando ya tenía 25 años, creo. Por aquel entonces el cachimbito Galileo observa con que uno de sus telescopios, los primeros telescopios de un telescopio rudimentario, primerizo, observa Saturno, cachín. Para esto se le pone el nombre de Saturno. ¿Por qué? Para los romanos, ¿quién era Saturno? Chávez o Chávez. Para los romanos, Saturno era el dios del tiempo, que era el equivalente a Cronos. Precisamente, o era el dios del tiempo, ya sabía qué. Sabía todo, ¿no? Sabía el pasado, presente y el porvenir. Por eso es que también hacemos alusión a los anillos de Saturno, ¿no? ¿Por qué? Porque para los antiguos muchas veces habían concepciones que eran cíclicas, que las cosas se repetían, volvían a empezar. Por eso es que ya estaban ahí la idea de los anillos, ¿no? Si a ti te gusta la mitología, que es muy bonita, en especial la griega, justamente habla de, bueno, sí sabemos, ¿no? De que Cronos se comía a sus hijos. De ahí viene el qué, el conocido dicho que el tiempo todo lo devora, ¿no? Porque inclusive se tragaba a sus hijos. Muy bien. Y bueno, en el texto vemos que cosa cuando se formó una posibilidad de cómo se formó, ¿no? Y también un guiño a la desaparición de los dinosaurios. ¿Cómo se formó Cachimbito? ¿Qué fue lo que tuvo que suceder? ¿Qué sucedió? ¿Qué sucedió para que se formen los anillos de Saturno? Se desintegró una luna, muy bien. ¿Qué sucedió? Una luna se acercó a Saturno, Saturno la capturó con su gravedad y ¿qué empezó a hacer? Empezó a ejercer presión, pero la presión fue tanta que ¿qué? Que deshizo la luna, ¿no? Y es por eso que lo que vemos alrededor de eso vendría a ser los restos de la luna, de aquella luna y de otros materiales que han ido agregándose a Saturno. ¿Por qué? Por su fuerza de gravedad. Con la Tierra pasó algo similar, ¿no? Pero como no tenía tanta presión la Tierra, entonces no deshizo su luna, ¿no? Pero sí la capturó, ¿no? Y está dando vueltas. No obstante, Saturno también tiene lunas, por si acaso. Cachimbito, rapidito nada más. Número 6. ¿Cuál marcaste el número 6? Cuéntame. ¿Qué es lo que se ha desarrollado? La cita, efectivamente, muy bien. La causa de la formación de de los anillos de Saturno, efectivamente, ¿no? Podría ser el origen de los anillos, pero sus nombres, no sé si el origen de sus nombres, ¿no? ¿Cuáles son sus nombres? Curiosamente se le pone esta denominación A, B, C, D, E, F, G. Si son 8 anillos. ¿Por qué se le pone a ese anillito? ¿A qué se debe? Si tú te das cuenta, avioncito está después de la G y de la F, ¿no? ¿Y a qué se debe eso, Luis? ¿A qué se debe? ¿Por qué? ¿Por qué es así? D, C, B, A, F, G. ¿Será de Anuel? No, cachimbo, Valentín. En ese entonces no existía Anuel. Bueno, supongamos, ¿no? Sí, sí. Vamos a ponerle su banderita al cachimbo. Muy bien. Del más joven al más viejo, no. O bueno, vendría a ser los primeros anillos que se descubren.
por así decirlo, el primer anillo que se descubre viene a ser este, ¿no? El avioncito, este de aquí, que vendría a ser este. Precisamente el anillo G y el anillo F no se veían. Recién eso lo hemos conocido después, cuando ya la tecnología avanzó mucho más, ¿no? Viene a ser por el orden de descubrimiento, por el orden de descubrimiento. Muy bien. Cachimbo cachimba. ¿Cuál marcaste en la número 7? ¿Cuál sería el número 7? Murieron. Pero si hablamos de anillos, los anillos nacieron y murieron. Vendría a ser formaron, ¿no? Se formaron. ¿Cuál sería? ¿Será deformar o será destruir? ¿Cuál será? Recuerda que deformar no es acabar con una forma, deformar es cambiar la forma que debería de tener algo, ¿no? ¿Se entiende? Es diferente, pero sería enanito, claro, porque estamos hablando de qué? Estamos hablando del surgimiento de los anillos, ¿no? Surgimiento de los anillos. Deformar no es el opuesto a surgir. ¿Cuál sería el opuesto? Destruir, acabar, terminarse. Profesor, ¿y por qué no es murieron entonces? Porque estamos hablando de una formación, es materia, por así decirlo, no viva. ¿Se entiende la idea, no? Podríamos hablar de morir si hubiese una vida, pero no hablamos de vida, hablamos de construcción, de una formación propiamente dicha. ¿Se entendió eso, Cachimito? ¿Se entendió? Recuerda que es dependiendo del contexto. ¿Se entendió? ¿Se comprendió? Sí, perfecto. Cachimbito, es compatible con la imagen afirmar que el anillo, con la imagen, ¿no? ¿Cuál vendría a ser? Besito, casita es el tercer anillo y ve el segundo más próximo a Saturno. No, el más próximo es Dragoncito. Dragoncito es el anillo más próximo. La clave enanito dice, hace localiza el lado interior de la división de Cassini. No, avioncito estaría al lado exterior de Cassini, ¿no? ¿Cuál sería? Dragoncito, muy bien. Vestido tiene forma, tiene un mayor espesor que los anillos A, C, D y F, efectivamente, ¿no? Beso vendría a ser qué? Besito vendría a ser todo esto, ¿no? Y obviamente es más extenso que esto y que esto. Muy bien. Cachivo, la número 9. ¿Cuál sería el número 9? Mm, ¿Será casita? Los trozos que se habían despedido cayeron a la superficie. No necesariamente. Dragoncito. ¿Por qué? Porque dijimos que los elementos de la luna quedaron, ¿qué? Esparcidos, ¿no? Nos dice que es hielo y silicato, que viene a ser una forma de cristal, de vidrio, con sus diferencias, ¿no? Y es curioso, ¿por qué? Porque ahí nos dicen que justamente era la época donde existían los dinosaurios. ¿Qué podríamos sospechar? Tal vez, ¿qué sucedió, cachimbo? Tal vez en ese momento, ¿qué sucedió? Salió un meteorito para allá, ¿no? Y le cayó al dino cachimbo. Claro. Cachimbito, curiosamente, contigo estamos viendo este texto, pero ¿sabes qué pasó? Un 18 de julio, hace 24 años más o menos. Sí, más o menos. ¿Qué sucedió? Cachimbito, se estrelló un cometa en Júpiter, nuestro amigo Júpiter, ¿no? Sí, porque si ese cometa llegaba a la Tierra, chao cachimbo, ¿no? No estaríamos. Teníamos que, tenemos polvo de estrella, cachimbo. Tenemos parte del universo, tenemos flotando por ahí, ¿no? Y ojo, hay registros de eso, ¿ah? O sea, eso se pudo registrar, ¿no? Justo he leído esa noticia el día de ayer. El día de mañana se celebraba, ¿no?
Y sí, pues cachimbito, ¿no? Un cometa y chau cachimbo, ¿no? Profesor, ingresé, ¿eh? Profesor, ¿y por qué está brillando eso? ¿Por qué brilla mal? Ya, pues, cachimbo. Ay, no, man. Júpiter nos protege, cachimbo. Si la sonda Cassini nunca se hubiera introducido entre Saturno y el anillo de entonces, ¿qué hubiera sucedido? Casita, la me dice casita, pero jamás habría obtenido evidencia sobre los componentes que formaron los anillos. O sea, primero el jamás, ¿no? Ese jamás no sea. Ese jamás y es un totalizador que hay que revisarlo con mucho cuidado. Después, la evidencia de los componentes, o sea, es necesario que pase por este espacio, por la división Cassini, para que conozca los componentes, necesariamente. A ver, nos dice, ¿no? A ver, este según el nuevo análisis realizado sobre los datos aportados por la sonda Cassini de la NASA, pero nos habla de la formación reciente, ¿no? No nos habla del material directamente. Sería besito. Buscaría otras entradas para introducirse y determinar el nacimiento de los halos. Los halos en este caso vienen a ser, habíamos dicho, cuerpos de luz, en este caso, los anillos, así como auras, ¿no? Parece. Muy bien, ¿se comprendió? ¿Se entendió? En el último párrafo, vamos a ver. En algún momento Saturno le intentaba hacer, dijo Luciano, investigador, la sapiencia de la zona Cassini tuvo que adentrarse más de 2000 kilómetros que separaran el más cercano para que fuera posible obtener datos que demostraron la composición de los anillos en un 99%. Sí. ¿Cuál es el problema entonces? ¿Cuál sería el problema con la clave K? ¿Cuál sería? El jamás, el jamás. Sí. ¿Por qué? Porque yo no puedo decir jamás, tal vez en ese momento no hubiese obtenido, ¿no? No hubiese obtenido. Muy bien. No obstante, la duda siempre es buena. Cachimbito texto 3. Primero vamos a ver, acá hay una cachimba con qué. Esa mano me preocupa, cachimbo, ¿eh? Me preocupa esa mano. Muy grande para ser cachimbo. La cachimba tiene algo sospechoso, ¿eh? Muy bien. Por ahí me dicen no sé leer. Cachimbito, léete cuentos. Los cuentitos, y eso sí, siempre que contesta, pregúntate, ¿de qué habla este cuento? ¿Cuál es el personaje principal? ¿Cómo empieza el cuento? ¿Cómo termina el cuento? ¿Sí? Práctica nada más. Hay mucha sed, cachimbo. Mucho sol hay en esta playa, mucho calor. Muy bien, cachimito, vamos. ¿Quiénes van a ir a las a las dinolimpiadas, cachimbo? ¿Quiénes van a ir? Para verlos, sí, para verlos. A ver. Voy a tener mi lista ya. Ay, ¿quiénes van a ir? ¿No van a ir todos? Bueno, algunos no pueden, algunos sí, un poquito lejos. Muy bien, muy bien. Acepto donaciones, ¿no? Y he donado mucho ya, caché. Estoy llevando a 20 alumnos, creo que estoy. De contrabando, en costal lo voy a llevar. Muy bien. Muy bien, cachimito. Ojalá que todos pudiesen ir, ¿no? Ay, qué lindo. Sería bueno para ayudar a todos los cachinos. Hubiesen hecho una apoyada, una dinoactividad, ¿sí? Pero bueno, lo que pueden, vaya. Carita triste. Cachimito, vamos a hablar ahí de un poquito de que después del textito, cuando termine los 7 minutos, te contaré un poquito de mitología griega que tiene que ver con eso. Muy bien. Rápido, nada más. Muy bien. Comenzamos a la 1, a las 2 y a las 3. Leyendo, leyendo. Vamos, cachimito. Texto número 3. 7 minutitos para el texto número 3. Vamos, vamos.
Cachimbo, cachimba, tiempo. Textito número 3. ¿De quién estoy hablando? ¿De quién hablo? ¿De la? ¿De qué hablo? ¿De qué hablo? De la sigla Corte Internacional de Justicia. ¿Y qué digo de la Corte Internacional de Justicia? Es lo mejor, cachimbo. Es más o menos como cuando la cachimba y el cachimbo empiezan una relación con su pareja. Todo es ideal, todo es bonito, es la persona de tu vida. Es perfecto, perfecta. Y pura cosa buena vemos de la SIG. Vemos que juzgan bien, que resuelven las cosas, que la gente habla bien, que es un organismo de la ONU y toda la gente está feliz con la SIG. Entonces, así, inclusive vemos que evolucionó, de qué venía, cuál es su antecesor. La SIC también contribuye al desarrollo del derecho internacional, ¿no? Dice, aunque sentencias solamente vinculantes para las partes de un caso en concreto. ¿Cuál sería entonces? No dice acá, ¿no? La Corte Permanente de Justicia Internacional. La SIC viene de ahí. Muy bien. Cachimbito, número 11. ¿De quién estamos hablando? Fundamentalmente el texto expone, ¿qué cosa expone? ¿Cuál sería? ¿Cuál sería? ¿Cuál marcaste en la 11? Cachimbo. ¿Cuál sería? Dime, dime. Fundamentalmente es el tema central, que es lo que se ha desarrollado en el texto. ¿Cuál sería? ¿Marcaron? Estoy llorando. Ay, me falta mucho el brillo. Creo que debe haber una opción acá para bajar el brillo, ¿no? Debe tener. El mismo monitor debería de tener. ¿No? Ah, acá, ya, imagen, dar juego. Ya, muy bien. ¿Quién me votó? Dice Daniel. No, nadie la votó. Cachivo, ¿cuál marcamos en la número uno? En la número uno vamos a marcamos cita, obviamente, ¿no? Como órgano eficaz para la concertación y derecho internacional. Claro, muy bien. Rapidito nada más. Comenzamos. Textito número 12. ¿Cuál marcaríamos? ¿Cuál sería el número 12? Perdón, ¿cuál sería? ¿Cuál sería? ¿Cuál sería? ¿Qué cosa es la resiliencia? La resiliencia viene a ser la capacidad de un organismo a resistir ser eliminado, ¿no? A poder soportar las exigencias o inclemencias de un entorno. ¿Cuál sería? Sería enanito, adaptación, claro. ¿Cuál es incompatible? ¿Cuál sería incompatible? Cuéntame. Perdón, perdón. Sería casita, obviamente. No es inédito, ¿por qué? Porque tenía un antecedente, dije. Muy bien. Número 14. Se puede colegir de la imagen que... ¿Cuál sería? Número 14. ¿Sería? ¿Cuál sería? ¿Cuál sería? Casita, no, güey.
Recuerda que la justicia no te dice por dónde ir, trata de solucionar problemas. ¿Cuál sería? Sería besito. La justicia debe ser uniforme y restricta y plantear soluciones. Claro, uniforme porque debe ser igual para todos y restricta, que no debería haber restricciones, todos deberían de poder acceder a la justicia y obviamente tratar de buscar soluciones, ¿no? Un problema, tratar de, aplicando la justicia, a quien le corresponde cada cosita. Número 15. Si la hija hubiese adolecido, ¿qué cosa es adolecer? Adolecer es que le falta algo. Si no hubiese tenido una jurisprudencia, si no hubiese tenido una forma correcta de mandar, ¿qué hubiese sucedido? Probablemente, ¿qué sucedería? ¿Cuál sería? Casita, obviamente. No sería ponderada por la ONU como órgano legal y eficiente. Cachimbito, de lo que te iba a hablar era de esta cachimbita. ¿Cómo se llama esta cachimba? ¿Sabes cómo se llama? Tiene un nombre. Es la diosa de la justicia. Pero recuerda que los dioses tienen nombre, ¿no? O sea, una cosa es dios desde qué sean y otra cosa es cuál es su nombre. ¿Cuál va a ser el nombre de la cachimba? El nombre de la cachimba va a ser Astrea. ¿Quién es Astrea? Astrea es una hija de Zeus. Zeus tenía a su favorita Astrea. Obviamente estamos hablando de tiempo, uf. Recuerda que en los mitos, inclusive también dentro de los mitos existen tiempos antiquísimos, ¿no? Estamos hablando de los primeros tiempos. ¿Cuándo qué? Cuando ni siquiera existía Atenea. Estamos hablando de la titanomaquia. ¿Qué cosa es la titanomaquia? Cuando los titanes se enfrentan a los dioses. ¿Qué sucede? Astrea va a ser una cachimbita muy pegada a Zeus, va a ser su favorita, como dijimos. Así que ella va a estar viendo cómo su papito está combatiendo contra los titanes, contra su abuelo Cronos, ¿no? Papito, mata al abuelo, le dice, ¿no? Ahorita, hijita, ¿no? Y entonces rayazo para todo el mundo, ¿no? Aparece el titán de los 400 puntos, rayazo para el titán de 400. Aparece el titán de 8 ciclos, rayazo para ti también, ¿no? Entonces, obviamente, a todos los titanes feos, malos, se los bajaba Zeus, ¿no? Con su rayazo. Pero Cachimbito, recuerda que los rayos no son ilimitados. ¿Quién crea los rayos? ¿Zeus crea los rayos? ¿Sí o no? No. Los rayos son creados por Hefesto en su taller en el fondo del mar, Cachimbito. Al ladito ahí de crustáceo cascarudo, ahí al ladito, está el taller de Hefesto, el dios feo, que trabaja con los cíclopes y forja los rayos de Zeus. Para esto, Zeus, cuando se ve acorralado por los titanes, no tiene rayos, ¿no? Y entonces dice, bueno, Cachimito, hasta aquí llegamos, ¿no? Pero en ese momento su hija Astrea va a llevarle los rayos. Profesor, pero cualquiera se los hubiese llevado. No. ¿Por qué? Porque los rayos solamente los puede utilizar Zeus. Si otro dios empuñase los rayos, ¿qué sucedería? Se queman. Es mortal para otro dios empuñar los rayos de Zeus. Por eso Zeus es el más poderoso, es el único que puede manejar esa arma. Pero como Astrea quiere mucho a su papito, ¿qué es lo que hace? Se dirige, ¿no? Se dirige. Claro, eso tal vez fue la inspiración de Percy Jackson, pero la diferencia es que los mitos griegos vienen un poquito antes que Percy Jackson, ¿no? Un poquito nomás. Pero pues son detalles nada más. Entonces, claro, la mayoría también lo conoce por Percy Jackson, ¿no? Pero el punto es que Astrea le lleva los rayos ¿a quién? Le lleva los rayos a Zeus para que luche. Pero mientras está llevando los rayos, ¿qué sucede? Los rayos van quemándole los brazos. Y como son tan brillantes, ¿qué sucede? La dejan ciega. Por eso que a partir de ahí, Astrea siempre va a aparecer con vendas en los brazos. Bueno, esta mano no le pertenece a Astrea, no debería tener vendas aquí. Pero también siempre anda que con el rostro vendado, en especial los ojos. ¿Por qué? Porque es ciega. De ahí el conocido refrán de que la justicia es ciega. Y no solamente eso, la cachimbita Astrea siempre había rehusado estar con un cachimbo, ¿no? Cachimbo que se le acercaba, cachimbo que ella alejaba.
porque los cachimbos solamente buscan una cosa. ¿Qué es lo que buscan los cachimbos? Efectivamente, eso, ¿no? Entonces, como Astrea no quiere, sí, como Astrea no quiere eso, siempre rechazaba, ¿no? Cachimbo, vete, fuera, cochino, sucio. Y lo botaba, ¿no? Chuchu, chuchu. En honor a su hija y a la gran ayuda que le dio, Zeus va a crear una constelación. ¿Qué constelación va a crear? ¿Qué constelación crees que le crea a su hijita? ¿Cuál será? Y le crea la constelación de Virgo, que literalmente es la constelación de Virgen. ¿Por qué? Porque su hija le había pedido que jamás ningún dios mortal u otro ser la desposase. Entonces Zeus dijo, a partir de este momento cualquiera que haga, lo quemo, lo fulmino, lo mando al tártaro ahí para que se lo coman las águilas, así como Prometeo. Y todo el mundo, sí, sí, ya no, nada. Por eso, Cachimbito, que al lado de la constelación de Virgo, ¿qué constelación está? La constelación de Libra, que es la balanza, símbolo de la justicia. Esa es la pequeña historia de Astrea, Cachimbito. Alguito más sabrás el día de hoy. Textito número 4. Cachimito en el textito número 4. Vamos a ver por qué estás en aula 20. Comenzamos a la 1, a las 2 y a las 3. 7 minutitos leyendo eso. Vamos, vamos. Leyendo, leyendo. Cachimito, págueme las Olimpiadas. Bueno, págueme, lleva tilde, pero no importa. Comenzamos a la 1. A las 2 sí, leyendo, Cachimito. Vamos, rápido nomás.
Cachimba, cachimba, tiempo. El textito número 4 nos explica por qué estamos mal. ¿De qué nos habla el textito número 4? Coméntame, dime. Estás ahí, cachimba. Ahorita me estoy a llorar. Por ahí Lizzy también me dice, ¿no? Profesor, págame mis olimpiadas. Cachimito, yo quisiera pagarle las olimpiadas a todos los cachimbos que pueda. Pero te pregunto, ¿tú crees que con 20.000 soles al mes me alcanza, cachimbo? No alcanza. Es 20.000 soles al mes. No alcanza, cachimbo. No alcanza, cachimbo. 20.000 soles al mes me alcanza para qué? Para unas cositas nomás. Lo que tengo que sufrir. No, mentira. No, hay que ganar 20.000 soles al mes, oye. No, no hay esa cantidad. La caña. No, olvídate eso. Quisiera, en realidad yo quisiera poder. Hubiese sido bonito. Tal vez de verdad que hubiese podido hacer actividades o cosas así. En actividades y esos tipos de cositas yo estoy ayudado. ¿Por qué? Porque, uy, si uno le quisiese ayudar a todos los cachinitos, sería muy difícil, ¿sabes? Mira, yo enseño en 4 locales y en virtual. Y siempre está, ¿no? El cachinito, el profesor, ayúdenme con mis olimpiadas. Y uno quisiera, ¿no? Uno quisiera. No, pero ojo, existen, por ejemplo, en un local, no te voy a decir cuál, ¿ya? Existen cachimbitos que por ahí, por lo bajo, ¿no? Profe, le vendo alfajor y le colabora, pues no le compra. Y por ejemplo, hace 2 días, pues compré, ¿no? No sé qué, compré 2 alfajores. Uno para comer, obviamente, soy bastante comelón, dulcero. Y otro lo sorteé entre los cachimbos, ¿no? Vamos a sortear, y sorteamos de los cachimbos un alfajor. Y ese tipo de cositas, ¿no? Entre otras, ¿no? Un solcito ahí al día, te digo, nos dice la U. Pero como te digo, te mentirían, ¿no? Yo me imagino que no solamente yo, todos los profesores quisieran ayudar a los alumnos. O sea, quisieran decir, oye, sí, cachimito, yo te pago. Pero el problema sería que, por lo menos en mi caso, yo muchas veces diría, ¿no? Si le ayudo a uno, tendría que dar a todos los que me pidan. Y eso sería difícil, ¿no? Y además tú ya la tendrías verde, ¿no? Porque yo simplemente diría, no, cachimito, yo ya ayudé a un cachimito el martes, el miércoles, y ya, pues, ¿no? Contigo ya no, ya llegué cansado. Te mentiría, ¿no? ¿Para qué, cachimito? Soy una persona que jamás te va a mentir, pero obviamente si quisiera apoyar. Cachimbito, ticito número 4, número 5, ¿verdad? Número 4, ¿de qué o de quién estamos hablando? Estamos hablando ¿de qué hablamos? ¿De qué hablamos? De una, de una, ¿de qué estamos hablando? De una, de, de la realidad educativa a nivel nacional, ¿no? ¿Cómo estamos a nivel nacional? Y ojo, que esto es del 2000, ¿qué es? Esto es 2015, ¿no? Mira, esto es antes de la pandemia. Antes de la pandemia, ¿cómo estábamos? Estábamos mal. Hoy en día, ¿cómo estaremos? Muy mal, ¿no? Claro. Tanto así que San Marcos, ¿qué hizo? ¿San Marcos qué hizo? ¿Qué hizo San Marcos? ¿Qué fue lo que hizo? Quitó el puntaje mínimo, ¿no? ¿A qué se debe que haya quitado el puntaje mínimo? Que lastimosamente los cachimbitos no están bien, no están bien. Y si vemos estos resultados, mira, acá te ponen, ¿no? Satisfactorio. Satisfactorio es que está bien. Te pregunto, ¿qué será en proceso? Si satisfactorio es que está bien, ¿qué será en proceso? Que está mal. Pero no solamente es eso. Aparte de en proceso, tenemos también en inicio. Si en proceso es estar mal, ¿qué será en inicio? Estamos peor todavía, ¿no? Claro, y eso es muy preocupante.
sumamente preocupante. Y ojo, lo mejor es en primaria, pero en secundaria fue la vida. En secundaria ya se echó a perder el cachimbo. Satisfactorio, 18, 26 como lectura, ¿no? Satisfactorio en segundo grado, 23 lectura, 9 matemáticas, 2 escritura, ¿ves? Y son cifras terribles, pues. Y en secundaria tenemos satisfactorio, bueno, en proceso malo, en inicio muy malo, y acá tenemos previo al inicio, que ya fue la vida, ya. ¿Qué cosa previo al inicio? Ya no sé qué cosas será. Y como te digo, estas son cifras antes de la pandemia, ¿no? Yo te había dicho, ¿no? Los expertos en educación que dijeron, los 2 primeros años vamos a estar regular. Después del segundo año se van a ver las consecuencias de la pandemia a nivel educativo. Precisamente en esta época empiezan a salir que los cachimbitos que estuvieron, que llegaron a tercero, ¿no? En la pandemia, cuarto, quinto, para este año han empezado a salir los cachimbitos. Y, y vemos esto, ¿no? Lastimosamente aquí en el Perú, la educación se ha convertido en una especie de negocio, ¿no? Por ejemplo, el cachimito está en quinto año. Las universidades privadas, muchas de ellas, ¿qué es lo que hacen? Beca, cachimbo, beca para ti, para todo el mundo. Para usted también, profesor, no quiero, no importa. Para cargarles a alguien en la calle, beca para todo el mundo. Y muchos cachimbitos agarran las becas, no, yo sí, una beca, sí, sí. Después de un año le dicen al cachimbito, obviamente, ven, ¿no? Cachimbito, tú sacaste todo 20, será uno, dos de todo el mundo. A ti te podemos seguir dando una beca, o tal vez ya no una beca, media beca. Pero el otro cachimbito sí que bajó, ¿no? Tiene 15, tiene 14, 16, 17, ¿por qué no? Son notas promedio, regulares. ¿Qué hacemos? Tú ya no vas a tener beca, cachimbo. Te quitamos la beca, así que tienes que pagar. En ese momento, ¿qué hace el cachimbo? ¿Qué tiene que hacer? Y estoy un año acá, estoy un año. Y tengo que salir a postular a hacer otro año. Después tiene que pasar un año más, ¿para qué? Para haber llegado a donde estoy ahora, ¿no? 3 años en total. El cachimbo que dice, 3 años no voy a salir. No, sigo acá nomás. Esas becas son engañosas. Es una forma de enganchar al alumno. Claro, el primer año muy bonito, ¿no? Pero el segundo año, ya no, pues te cobran. Y el cachimito dice, bueno, ya no voy a perder 3 años, ¿no? Y paga. Y se queda en esa universidad. Que lastimosamente, cuando vas a buscar trabajo, no van a ver bien eso. Y es algo que no solamente, no es algo, mejor dicho, no es un secreto, ¿no? Pues es algo ya bastante conocido. La universidad influye mucho al momento de contratar a alguien. A menos que, bueno, no tienes tus contactos por ahí. De lo contrario, la universidad te influye muchísimo en la percepción para buscar un trabajo. Bastante. Cachimbo Cachimba, número 16, dime cuál marcaste. ¿Cuál te marcó? Le dices, vamos, dime, dime. Vestito, efectivamente, ¿no? Los resultados presentados en el Minedu sobre el desempeño escolar en el año 2015. Chichichi. 17, en el sentido contextual, la palabra alcanzar es, ¿cuál sería? Obtener. Muy bien, efectivamente. Cachimbo es incongruente con el texto 2000 que la educación peruana y las mejoras visibles en el año 2015. ¿Qué cosa es incongruente? ¿Cuál sería? ¿Sería? ¿Cuál sería? Sería casita, muy bien. Enanito, la lectura castellano como segunda lengua evidencia alguna mejora. No, mejora no, en realidad está para abajo la lectura. ¿Por qué? Precisamente porque no es diferenciado y no es inclusivo, ¿no? Cachimito, mira,
como segunda lengua, -3,9%. Claro, ¿qué es eso? Claro, un cachimbito de qué, de una zona donde hablan ashánica, shitivo, onivo, quechua aymara, se le da texto en castellano, ¿no? Tómale, no entiendo, aprende, y ese es el problema, no hay inclusivo nada. Por ahí leyeron incompatible, no, cuidado. Alguna vez es incongruente. Incongruente sí es incompatible. Sí, sí. Y es incompatible, ¿no? Implica un enfoque educativo referenciado inclusivo. No es diferenciado. Si fuese diferenciado, ¿qué sucedería? Cada persona que habla chánica, enseñanza en chánica. Cada persona que habla aymara, enseñanza en aymara. Pero no es así, ¿no? No es así. Muchas veces, ¿qué sucede? Profesor que está en castellano, va, y para allá. Y algunas veces, muchas veces, digo, o sea, colegios ahí en zonas alejadas, selva, tierra, inclusive en la misma costa, no van los profesores, bueno, no, muy lejos, güey, no, para lo que pagan, no. ¿Qué sucede? Empiezan el año escolar 5. Primer bimestre no hay profesor. Recién a mitad del segundo bimestre aparece el profesor. Y bueno, no es un bueno, plástico, muchas veces. 4,19, si el desarrollo del texto mixto, ¿qué? ¿Cuál sería? ¿Cuál sería? ¿Cuál sería? ¿Cuál sería? ¿Qué se puede inferir? ¿Cuál sería? Dragoncito. Debe plantarse también en términos diferenciados, justo lo que hemos dicho. ¿Para qué? Para los posibles lectores bilingües. Mejor dicho, un cachimbito que no es solamente un hablante del español, del castellano. Si en el Perú se asegurara que los alcances de las medidas educativas asumidas incluyan también las zonas rurales, posiblemente. Si también incluye las zonas rurales, ¿qué sería? ¿Eso sería bueno o malo? Claro, sería bueno, sería enanito. Las áreas rurales deben estarían al alcance de las nuevas medidas educativas. Claro. Cachimbito, el textito número 5, a ver, míralo. Rapidito nomás, míralo, míralo. Ya lo miraste, a ver, léelo un poquito. ¿Qué nos dice ahí? Nos dice que, nos dice, Hay son pocas pocas, fronteras. son pocas las fronteras en el mundo que siguen sin o que continúan inexploradas, ¿no? Siguen sin explorar. Una de estas tierras incógnitas, desconocidas, es la tierra que está, ¿qué cosa? Está debajo de las capas de hielo en la Antártida. Enterradas, esto es enterradas bajo kilómetros de hielo, un fascinante imperio de cañones, ríos y lagos que recién hemos empezado a rastrear en detalle. Te pregunto, ¿ese textito te hace conocido? ¿Sí o no? ¿Lo recuerdas o no? Cachimbo, cachimba. Ese silencio me dice que no lo recuerdo. Ese textito ya lo hemos visto, cachimbo, lo hemos resuelto. Creo que como está en inglés, lo que no lo recuerdan por eso, me parece. Pero esto de aquí ya lo hemos visto, ya. Ese textito ya lo hemos visto. Por ahí chequealo en tus materiales, y ahí lo vas a ver. Si lo recuerdas bien, si no, revisas el material. Debido a ello, vamos a pasar directamente aquí a la parte teórica. Muy bien. Un ratito. Mm, mm, mm. ¿Qué vamos a ver el día de hoy? ¿Qué tenemos que ver? Cuéntame, coméntame. ¿Qué debemos de ver? Textos discontinuos.
Cachimbo. Es un texto discontinuo. Tiene que ser qué cosa. Es una lectura que se ve interrumpida por la aparición de elementos no textuales, no verbales, no necesariamente escritos. Muy bien. Para esto vamos a ver qué cosa. Considerar. Vamos a ver de considerar. Recuerda que primero se debe leer el texto, luego se analiza la imagen. Doctor, ¿por qué? Sencillo. Porque recuerda que la imagen es un complemento de la lectura. Para que el cachimito comprenda más, para que el cachimito pueda ampliar un poquito más el texto, se coloca algún tipo de elemento no escrito, ¿sí? Pero recuerda que como es complementario, depende del primero, ¿sí? Porque si no, yo no voy a saber qué estoy complementando. ¿Se entiende? Siguiente, ¿qué debo de ver? ¿De qué debo estar atento? ¿O a qué debo de estar atento? Recordar que se le pueden aplicar los mismos que, los mismos requerimientos a la imagen que al texto. ¿Qué quiere decir eso? Si yo puedo inferir de mi texto, puedo inferir de mi imagen. Si yo puedo ser compatible o hallar compatibilidad con mi texto, puedo hallar compatibilidad e incompatibilidad con mi imagen. ¿Se entiende? Entonces, atento con eso. Todo lo que yo le puedo hacer a mi texto, se lo puedo hacer a mi imagen. ¿Sí? Por eso es importante manejar la teoría. Muy bien, una vez que tenemos eso, vamos a ver qué cosas. Vamos a ver tal vez las más que. Vamos a ver las más. Numeración. Vamos a ver qué es. Espérate. Vamos a ver tipos. ¿Cuáles son? Vamos a tener un dibujo. Cachimbo, ¿qué cosa es un dibujo? Dime. Hay un dibujito que es hermoso. Por ejemplo, ¿cuál es la definición de dibujo? La definición de dibujo es una imagen subjetiva. ¿Qué cosa quiere decir subjetiva? Que se presta a múltiples interpretaciones. ¿Sí? Por ejemplo, yo tengo este dibujo. Cachimbo, este hermoso dibujo. ¿Qué cosa es? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto, cachimbo? Dime qué cosa es. ¿Qué cosa será? Una oveja, muy bien, cachimbo Rodrigo. Podría ser una serpiente, podría ser un ratón, podría ser un cuye. Este es el dibujo que le hace el aviador al principito. Cuando el principito le dice, dibújame un cordero, y le dibuja un cordero, ¿no? Así no, está muy feo. Otro corderito. Así no, parece cachimbo. Ah, no, otro. Y así. Hasta que un poquito irritado el cachimbito dice, ya, mira, ve, toma, ahí está tu cordero. ¿Qué? Sí, mira, ve, está durmiendo. Qué bonito.
Está durmiendo, está tranquilo, está descansando. Claro, la cachimita le hizo de un ladrillo, tal vez puro ladrillo le daban, ¿no? Tiraban con ladrillo. El cachimomar ve un pato. El cachimomar ve un pato. Cuidado. Bueno, no sé por qué el cachimito ve un pato ahí, pero ya sospechoso. Muy bien. Entonces, efectivamente, vamos a poder discutir sobre eso. ¿Por qué? Porque es una imagen subjetiva. Es una imagen subjetiva. Podemos discutir sobre ello. ¿Por qué esto? ¿Por qué aquello? Y entonces, ¿qué cosa es? Es una imagen objetiva. Esto viene a ser una imagen objetiva. ¿Qué cosa es una imagen objetiva? Fácil, ¿verdad? A ver, ¿dónde está? ¿Dónde está? Ya, cualquier cosa. Ya. Cachimbo, esto es un gráfico de barras. Veo aquí los cursos, veo cantidad de gente que se ha matriculado. De esto yo no voy a poder discutir acerca de eso, ¿sí? Mientras yo puedo discutir acerca de la caja qué cosa es, qué cosa contiene, es un ladrillo, es una caja, cualquier cosa, ¿sí? Mira cómo rajan, cómo rajan los cachimbas, qué feos, corazón. Cachimba rajón. Muy bien. Recuerda que esto es objetivo, así que no se puede discutir. Después vamos a hacer la caricatura. ¿Qué cosa es una caricatura? Fácil. La caricatura viene a ser una imagen ¿qué? Imagen exagerada. Ya sea para qué, de manera positiva, ya sea de manera positiva o negativa. ¿Sí? Hoy en día existen ambos. Pero recuerda que mayormente qué cosa es. ¿Cuál sería? ¿Cuál sería? El cachimbo Valentino con sus fotos cada vez más raras. Ay, esos cachimbo. Mira, ¿ves cómo raja? No importa. Te perdono, cachimbo. Te perdono, cachimbo, no importa. Para que veas lo generoso que soy, te perdono. Perdonaré tu falta de educación para con la clase. Muy bien. ¿Qué cosa es una caricatura? Habíamos dicho que es una imagen exagerada, ¿sí? Caricatura. Por ejemplo, ¿no? Muy bien. Este es un clásico. Este es un clásico. El cachimito Darwin, ¿no? En este caso precisamente es una caricatura ¿para qué? Para burlarse, para hablar mal del cachimito Darwin, ¿no? Sus detractores, claro, sus detractores. Muy bien. ¿Qué más vamos a ver? Vamos a ver la infografía. ¿Qué cosa es la infografía? Es la combinación de qué? De todo. Combinación de mapas, fotos, texto, dibujos, gráficos, etcétera. ¿Sí? Muy bien, todo eso. ¿Se entendió? Un cachombo, ¿cómo que cachombo? No, en realidad este cachimito es Darwin. O sea, sus enemigos, sus enemigos lo critican así. Deforman lo que él dice, ¿no? Darwin dice que venimos de los monos. Y empiezan a ponerlo así, ¿no? Empiezan a ponerlo así. Muy bien, cachimbito. Entonces, mayormente eso sería, ¿no? Acá vamos a poner el ejemplito de una infografía. Infografía. Vamos a ver de qué podemos hacer una infografía. Eso. Y no, no me dejan copiar eso. A ver, vamos a ver. Por ejemplo, acá, ¿no? Eso sería una infografía, ¿no? Dibujos, gráficos, pasos, ¿sí? Muy bien. Claro, entiendo. Y cachimbitos, recuerden que, miren, independientemente de las bromas, que algunas veces ya es falta de respeto, independientemente de eso, recuerden lo siguiente, hay momentos para bromear.
Cuando estamos explicando, no es un momento para bromear, atento con ello. Sino, como te digo, ya estás faltando el respeto, no solamente a mi persona, sino también a la clase. Yo entiendo que tal vez ustedes quieren estar bromeando a cada rato, pero recuerda que cuando estamos en clase, estamos explicando, ya estás siendo un poco disruptivo, estás interrumpiendo la clase. Y tal vez habrá un grupo de cachimbitos que sí quieran atender la clase. Por eso hay que tener cuidado con el momento de la broma, cómo bromeamos, ¿sí? Y ese tipo de cachimbitos. Muy bien. Hasta ahí. Para los cachimbitos que estuvieron atentos. ¿Se comprendió? ¿Se comprendió? ¿Sí? Creo que no es votar a los cachimbos, creo que es enseñarlos, ¿sí? Es enseñar. Tal vez no se les ha enseñado, tal vez en casa no hay respeto, pero creo que es enseñarlos, es tratar de que mejoren un poquito. Muy bien. ¿Se comprendió, cachimbo? ¿Se entendió? Sí. Muy bien. ¿Qué letra nos toca el día de hoy? Cuéntame, coméntame. ¿Cuál es el vocabulario el día de hoy? La P, muy bien. Pendencia, pacato, poltrón, mm, pírrico, pánfilo, proemio, es la palabra puntilloso, y pergeñar, no sé, pretérito, la palabra pusilánime, pusilánime, la palabra palaciego, vamos a ver para que salga todo, ya, ponzoña, lañidero, y la palabra prístino, que también es muy utilizada en examen de admisión, cachimbo. Pendencia, cosa de pendencia, pelea, riña, conflicto, pacato, ¿qué cosa es pacato? Tímido, timorato, podríamos poner introvertido, tío, introvertido. ¿Qué cosa es poltrón? Ocioso, holgazán, perezoso. Pírrico es sufrido, que ha costado mucho trabajo llevarse o llevarlo a cabo, llevarse a cabo. Muy bien, ¿qué más tenemos? Pánfilo, ¿qué es Pánfilo? Es inocente, crédulo, fácil de engañar, fácil de engañar. Proemio, ¿qué cosa es proemio? Introducción. ¿Qué más? Principio de una ceremonia. Puntilloso, ¿qué cosa es puntilloso? Caprichoso, quisquilloso. ¿Sí? Pretérito, pasado, que ya ha sucedido. Muy bien. Pusilánime, cobarde, miedoso, medroso inclusive. Palaciego, ¿qué cosa es palaciego? Palaciego es suntuoso, lujoso, relativo a la vida de palacio. Literalmente esa es la definición. Ponzoña, veneno, toxina, sustancia tóxica, sustancia mortal, para no ser redundante. El plañidero es que conmueve, que causa llanto. Prístino es lo primero, original, primitivo. Muy bien, cachimbo, cachimba, hasta ahí. ¿Se comprendió, se entendió? Creo que vamos a mandar el La materia. Word para que quede claro. Muy bien, vamos a ver. Listo, cerramos esto, salimos por aquí, por allá. Y listo, texto, uy, no me deja mandarlo. ¿Qué? A ver, por esto. Ya está.
Listo, cachimitos. Ahí está. Luego la siguiente semana sí, cuídense mucho, estudien. No, creo que la siguiente semana es feriado, me parece. No, no. Entre comillas deberíamos tener clases, entre comillas. ¿Sí? Muy bien. Nos vemos, cachimitos. Sí, cuídense mucho. Bendiciones. Chau, chau. Almuercen rico. Chau, chau. Yo, profe, cuídese. Chau, chau. Cuídense.